buenos días a todos, hermanos. Buenos días nuevamente. Ya estamos un poquito tarde, pero pues vamos a iniciar nuestro estudio del día de hoy, continuando el programa de estudio de Edifiquemos sobre cimientos firmes. Pues hoy nos toca estudiar, seguir estudiando la historia del pueblo de Israel. La última vez en que nos quedamos, ¿recuerdan? Nos quedamos en Egipto. Nos quedamos en que el pueblo de Israel estaba en Egipto y que Dios mandó a Moisés como mensajero para poder liberar a su pueblo. Dios trató con el gobernante ahí de aquel lugar. ¿Saben cómo se llamaba? ¿O qué título tenía el gobernante? Faraón. Faraón es un título, no es un nombre. Y bueno, y envió el Señor plagas. Por lo menos nos referíamos en el estudio pasado, se hizo referencia a 9 de ellas, las 9 primeras. Y hoy vamos a ver una más. Así que vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos ayude, nos dirija y podamos ir al estudio de la palabra de Dios con la voluntad de Dios, con su ayuda, con su dirección. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana. Dios, gracias por permitirnos nuevamente estar en este lugar. Gracias, Señor, porque nos das la libertad de poder hacerlo. Gracias porque nos das también la intención, Señor, de poder estar en este lugar. Señor, aun cuando somos débiles, aun cuando somos incapaces de muchas cosas buenas, Señor, queremos pedirte que tú nos dirijas, que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Dirígenos, Señor, en el estudio de tu palabra, en poder, Señor, ir entendiendo cada día mejor cómo tu plan, Señor, se ha ido manifestando, se ha ido cumpliendo. Tu propósito, Señor, se ha hecho realidad a través de toda la historia, sobre la humanidad, sobre tu pueblo escogido. Te agradecemos porque hoy gozamos de las bendiciones, mucho más allá de las bendiciones terrenales que hiciste a tu pueblo. Señor, ahora gozamos también de bendiciones espirituales, como tu iglesia, como tu novia, como tu futura esposa. Te agradecemos y rogamos, Señor, que tú nos dirijas en esta hora. Bendigas a nuestros hermanos presentes y también a quienes han de llegar. Dios, tráeles con bien. Te agradecemos y pedimos tu ayuda, tu dirección, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, pues hoy nos vamos a centrar sobre el tema que sigue, basado en la última de las plagas que Dios permitió sobre el pueblo de Egipto. Y si saben cuál era la última de las plagas, hemos leído, o sin duda hemos estudiado muchas veces la historia. No dice aquí. Pero ¿sí saben cuál era la última de las plagas? La muerte de los primogénitos. Y a partir de ahí, a partir de la muerte de los primogénitos, se desprende una celebración que ha sido muy, muy importante sobre el pueblo de Israel. Una celebración que obviamente es una orden del Señor para su pueblo, es una institución que Dios, una orden que Dios hizo para su pueblo. Y sobre todo lo hace porque es algo muy, muy relevante, es algo muy significativo para el pueblo de Israel, el hecho de haber salido de la esclavitud en Egipto. Y no solo para ellos, no solo para el pueblo de Israel es significativo, sino que a través de la historia, a partir de este momento, de cuando Israel es librado de la esclavitud en Egipto, por medio de esa última plaga que Dios permite sobre el pueblo de Egipto, el Señor instituye esta fiesta, la fiesta de la Pascua, la fiesta de la Pascua.
Y precisamente la palabra Pascua, ¿alguien sabe qué significa la palabra Pascua? Si alguien lo sabe, levante la mano. ¿No? No. Ok. Es bueno saber hasta dónde, porque a veces como maestros damos por hecho que ya lo sabemos y no es cierto, y entonces hay que ahondar un poquito en esos datos. La palabra Pascua viene de la palabra hebrea Pesaj, Pesaj o Pesaj, que significa pasar por alto. Pasar por alto o significa pasar encima. También en este sentido de pasar encima, figuradamente significa preservar, significa también mostrar misericordia. Y su primer uso en la palabra de Dios se encuentra en el libro de Éxodo. Entonces ya vimos, Dios había descargado ya 9 plagas sobre Egipto y dictó sentencia de esa manera contra sus dioses. Vemos que todas las plagas tenían su significado. La plaga de la oscuridad, la plaga de las moscas, la plaga de los piojos, la plaga de las ranas. Todo tenía un significado para los egipcios, porque los egipcios de alguna manera tenían entre sus dioses, adoraban por ejemplo a las ranas, y resulta que las ranas se les volvieron una plaga. Adoraban a la luz o al sol y resulta que hubo tinieblas. Cuando el agua se convirtió en sangre, resulta que era porque ellos tenían como algo sagrado las aguas, y mucho más las aguas del río Nilo, que era para ellos una fuente sagrada, y la consideraban al río un dios. Y cuando vieron que ese dios se les voltea y el agua se convierte en sangre, pues la intención de Dios era hacerles ver que esas cosas en las que en ellos confiaban, pues no son nada delante de Dios, y que Dios domina aún sobre los dioses que la gente se puede establecer. Entonces hubo 9 plagas, pero el faraón, todas esas plagas fueron con la intención de que Faraón se doblegara, de que Faraón reconociera que no había más Dios más que Jehová, que el mensaje que Dios había dado a Moisés, pues era el mensaje de salvación, y él lo tenía que obedecer. Obviamente le costaba a Faraón obedecer, porque ¿qué implicaba ese mensaje? Pues implicaba que tenía que liberar al pueblo de Israel. El pueblo de Israel eran sus esclavos, y no fácilmente el faraón iba a dejar ir a aquellos que le habían ayudado a construir sus ciudades, sus pirámides, sus esfinges, todo lo que era importante y que era icónico para el pueblo de Israel. Y no solo en cuanto a la arquitectura, incluso la agricultura. El pueblo de Israel era quien trabajaba el campo, no precisamente los judíos, los egipcios, sino los judíos trabajaban el campo y eran para el sostén de Egipto, precisamente. Pero cuando Dios permite todas estas plagas, ni aún así Faraón accedió. Aún con todo ello, aunque la gente tal vez le reclamaba, tal vez había mucha gente que le decía, pues ya deja ir a estos, no sé si su misma familia incluso se quejándose de las plagas, le decía, pues ya déjalos ir, ya libéralos. Pero aún así no. Creo que hemos visto algunas películas donde nos hablan acerca de cómo fue esa vivencia. Pero aún así dice que Faraón siguió firme. Y no solamente firme, la Biblia lo dice o lo describe de otra forma. Faraón siguió, ¿de qué forma? Endurecido, con un corazón endurecido. Y una parte de la palabra de Dios, Romanos 9:16, por ejemplo, dice acerca de Faraón que Dios endureció el corazón de Faraón. Pero entonces mucha gente ha pensado, bueno, entonces esto es injusto. O sea, ¿por qué Dios endurece el corazón de una persona? Si esa persona, pues a lo mejor, si no es por la intervención de Dios, pues pudiera
acceder al mensaje y hacer, obedecer las cosas que Dios le manda. No es así. Cuando dice que Dios endurece el corazón de una persona, no es precisamente que Dios haga la obra de endurecimiento, sino que Dios permite o Dios deja que ese corazón manifieste la dureza en su máximo esplendor. O sea que si no fuera por la gracia de Dios, todos nosotros que hemos sido de alguna manera tratados por Dios, llamados por Dios, Dios ha hecho la obra de ablandar nuestro corazón, de quitarnos el corazón de piedra y ponernos un corazón de carne. Si Dios no hiciera esa obra, nuestra naturaleza, nuestro estado natural sería como el de Faraón, o como el de Hitler, o como el de muchos otros personajes que podemos pensar que tienen un corazón endurecido, un corazón totalmente cauterizado, un corazón totalmente insensible. Entonces, no es que Dios haya endurecido en extremo el corazón de Faraón, sino que simplemente lo dejó que mostrara su dureza en su máximo esplendor. La naturaleza humana así es. Tenemos un corazón totalmente duro, totalmente cauterizado, y si no fuera por la obra de Dios, no tendríamos la sensibilidad de un corazón de carne para conocer a Dios, para seguir a Dios, para servir a Dios, para creerle a Dios y para llegar a ser hijos suyos. Pero bueno, el Señor entonces permitió esto, permitió que Faraón siguiera firme, siguiera duro y no dejó ir a los israelitas. Pero el Señor le dio instrucciones a Moisés para su pueblo. El Señor iba a mandar una plaga más. Ya habían pasado 9 y estaba una más. Esta última plaga sería la plaga de la muerte. Dios libraría al pueblo con lo que se llama la Pascua. Y ahí entra. En medio de esta última plaga entra la obra que Dios iba a hacer y que se le llama la Pascua. Ya les expliqué qué quiere decir Pascua. ¿Sí lo recuerdan? Pasar por alto, ¿qué más? Pasar por encima, preservar y mostrar misericordia. Entonces la Pascua sería para siempre una sombra de la salvación final de su pueblo. Y esto precisamente aquí comienza un poquito más claro, ya un poquito más claras las figuras que Dios usaría para ir manifestando lo que había de venir. La salvación por medio de su Hijo, la salvación por medio de Cristo. Y aquí ya las figuras se van haciendo más visibles, se van haciendo un poco más entendibles, se van haciendo un poco más claras con este evento de la Pascua y la celebración que Dios ordena a su pueblo a partir de ahí. Quiero que alguien me ayude leyendo. Levanten la mano primero, antes de eso. Eve va a leer para que le pasen el micrófono. Es Éxodo 11:1. 11:1, luego Éxodo 11:4 y 5 y 12:1 al 7. 11:1 primero. Sí. Jehová dijo a Moisés: una plaga aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí y seguramente os echará de aquí del todo. Ajá. Dios le dice, hay una plaga más, y dice, Faraón les dejará ir, y no solo les dejará ir, de seguro los va a correr, los va a forzar a que se vayan. Luego 4 y 5. Dijo pues Moisés: Jehová ha dicho así: a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto, y morirá todo el primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Ok, en eso consistía la última plaga, mortandad de los primogénitos, no solo de los hijos de las familias, sino también incluso de el ganado, de las bestias, el ganado en su totalidad. Y luego 12, del 1 al 7. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo:
Este mes os será principio de los meses, para vosotros será el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de mes de tomase cada uno un cordero, según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuera tan pequeña que no basta para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. Y el animal será sin defecto, macho de 1 año, y tomaréis de las ovejas o de las cabras. Hasta ahí nada más. Gracias. Entonces ahí el Señor, era hasta el 7, sí, cierto. Perdón, continúe. ¿De las ovejas o de las cabras? El 7. 6 y 7. Ok. Y la guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre, le pondrán los 2 postes en el dintel de las casas que la han de comer. Exacto, hasta ahí, ahora sí. Entonces ahí el Señor da en el capítulo 12 las instrucciones, cómo debía ser, y da muchos detalles, da muchos pormenores de cómo debería ser esta celebración, más bien de cómo debería ser este ritual, este sacrificio que el Señor iba a usar precisamente para figurar, como ya lo decía hace un momento, para figurar cómo el Señor iba a ejecutar la salvación, en este caso sobre Israel, pero más adelante a través de Cristo sobre toda la humanidad. Entonces Dios da las instrucciones para la celebración de la Pascua, y dice que debían tomar un cordero por familia, uno por cada casa, matarlo y luego untar la sangre del animal por todo el marco de la puerta. Ahora, todo esto como que suena un poquito raro, ¿no? ¿Quién de nosotros haría eso? Así de que, oye, ¿cómo que Dios dice que matemos un animal y que después untemos la sangre? Pues creo que para muchos a lo mejor parecería un poquito extraño y parecería decir, no, pues yo no voy a ensuciar mi casa, yo no voy a manchar ahí con sangre. Entonces, todo esto solamente las personas que tuvieran la suficiente fe lo podrían obedecer. Solamente las personas que creyeran de corazón a Dios podían creer esto. Y en este caso, pues quienes creyeron era el pueblo de Israel. Aparte de eso, sabemos que el Señor pues ya había ejecutado muchas plagas sobre el pueblo de Israel, y creo que ya también todo eso tenía que haber sensibilizado los corazones de las personas, y principalmente los corazones de las personas del pueblo de Israel. Ahora, quiero que alguien más me ayude leyendo Éxodo 12. Levanten la mano. ¿Quién quiere leerlo? Éxodo 12, 7. Ya lo leyó, pero otra vez. Éxodo 7. Sí. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Sí, y luego ahí mismo en el 12, pero el 12 y 13. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. El Señor ya estaba ejecutando la última de las plagas, y era una plaga pues ya terminante, era una plaga ya extrema. Si en algún momento anterior hubo plagas de otro tipo, de enfermedades, las llagas, de tumores, ¿qué más? Con animales, con moscas, con ranas, con la sangre convertida el agua convertida en sangre y todo ello, pues lo último ya era algo extremo, ya era algo, pues sí que si con eso no entendía el faraón, pues ya era porque estaba muy endurecido. Entonces el Señor da las instrucciones y dice, marquen sus casas, primero sacrifiquen el cordero, coman el cordero,
entre las 2 tardes, dice, y con esa sangre úsenla para marcar su casa. Obviamente, como decíamos hace un momento, tenían que tener mucha fe para que hicieran eso y para que creyeran que a través de eso pues iba a pasar por alto el ángel de Jehová que había dicho que iba a matar a los primogénitos y que con eso las personas que hicieran eso, de marcar su casa, de marcar la puerta de su casa, no iban a tener la consecuencia de la muerte. Entonces dice, la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Veré la sangre, dice, y pasaré. Ahí precisamente la palabra Pascua, pasaré, pasar por alto, pasar encima, pasar de largo. Donde se ve la sangre, ahí no entra la muerte, ahí pasa de largo. Dice, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera a la tierra de Egipto. Entonces el Señor vería la sangre y pasaría de largo. Entonces la sangre señalaría precisamente eso. La sangre señalaría a las personas que tuvieron fe. Y desde aquí podemos entonces ver esos 3 elementos que hemos estado viendo desde el principio de este discipulado. Desde las primeras lecciones hemos estado viendo 3 cosas. ¿Alguien recuerda cuáles son esas 3 cosas? Fe, ¿qué más? Sangre y sacrificio. En cualquier orden, fe, sacrificio y sangre, sacrificio y fe. Pero son esos 3 elementos, fe, sacrificio y sangre. En este caso el sacrificio, ¿qué fue? Un animal, un cordero, ya sea de las cabras o de los corderos, dice ahí. Ahí vemos el sacrificio. La sangre, obvio, la sangre que sale de ese sacrificio. Y la sangre que se unta en el dintel de la puerta, en los marcos de la puerta, para marcar quién había tenido, ¿qué cosa? El último de los elementos, fe. ¿Quién había tenido fe? Y sabemos que al final entonces la salvación de Dios se manifiesta no solo por el sacrificio del animal, no solo porque haya muerto un animal, sino porque la gente tuvo fe. Entonces vemos que la salvación, incluso desde este tiempo, ha sido por fe. Ha sido por fe. Tal vez no había venido Cristo todavía, tal vez no había sido sacrificado, tal vez todavía no había muerto en la cruz, pero estas figuras de Cristo le representaban aún en el pasado, eran figuras del Señor Jesucristo, de su sacrificio, de su derramamiento de sangre y de que se tenía que ejercer fe, no solo en ese cordero que había estado en un corral y que había comido ahí la pastura y todo eso, sino que ese cordero figuraba a Cristo. Entonces ahí están presentes esas 3 cosas. Otra persona, quiero que lea por favor Éxodo 12, 21 y 22. Levanten la mano para que le pasen el micrófono. Adrián, por favor. Éxodo 12, 21 y 22. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Ok, se repite ahí la instrucción, se repite en este caso ahí sobre todo los ancianos de Israel, o sea, las personas importantes, influyentes de ahí del pueblo de Israel, les da la instrucción. Y lo mismo, uno es protegido, o sea, la instrucción era que el pueblo de Israel iba a ser protegido solamente estando detrás de la cobertura de la sangre. El pueblo de Israel iba a ser liberado, en este caso todavía no de la esclavitud, pero sí de la muerte. Iba a ser liberado solo estando detrás de la cobertura de la sangre. La instrucción del Señor era explícita: ninguno de ustedes, dice, debe salir de casa. Entonces, para que ellos pudieran ser salvos, tenían que resguardarse en su casa. Esto habla, tal vez lo podemos pensar como el resguardarnos en Cristo, resguardarnos en Dios, para que la muerte pase de largo, para que la muerte
pase encima de nosotros y no nos haga daño. Cuando el Señor pasara sobre Egipto, no se fijaría si dentro de las casas unos habían pecado más que otros. El Señor no se iba a fijar en eso. No iba a decir, bueno, pues aquí están unos israelitas, pero sí han sido muy, muy pecadores, han sido muy desobedientes, han sido muy rebeldes. No. O aquí hay otros israelitas y estos sí han sido muy, muy, muy obedientes, muy piadosos. El Señor no se fijaba en eso. ¿Cuál era la marca? ¿Cuál era la señal? La sangre, únicamente la señal. Cuando el Señor pasaría, entonces sobre Egipto no se fijaría en el tamaño de los pecados de las personas, sino que lo único que Él haría en esas casas en donde por fe, las familias esperaban al Señor, sería ver la sangre y con eso pasar de largo. Entonces, la sangre sería la señal contundente. Ahora, después de esto, después de que pasó esta acción del Señor, de que pasa el ángel de la muerte, amanece y hay muertos por todos lados, y principalmente muertos del lado de los egipcios. Todos los primogénitos, nos imaginamos y hemos visto también películas, a las mamás llorando por sus hijos muertos, por sus animales muertos, gente desesperada, y el mismo faraón ahí en el palacio, experimentando precisamente eso, la muerte en carne propia, la muerte de su primogénito. El Señor entonces estaba ejecutando su juicio, estaba ejecutando esta última y terminante plaga sobre el pueblo de Israel. Y del lado de los israelitas, ¿qué había? Gozo, había alegría, había salvación, porque en lugar de tener el dolor de la muerte, ellos estaban siendo preservados por Dios. La muerte había pasado por alto las casas de los israelitas y estaban experimentando ese amor de Dios y esa salvación de Dios. Ahora, a partir de esto, Éxodo 12:14, quiero que alguien me ayude leyendo. Levanten la mano, por favor. 12:14, Liz, por favor. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Ok. Este milagro que el Señor hace de pasar por alto a las casas de los judíos, pues era algo que tenía que ser recordado, era algo muy, muy significativo. Y el Señor le ordena al pueblo de Israel, dice, este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová. ¿Durante qué tiempo? Vuestras generaciones. El tiempo que dure el pueblo de Israel, el tiempo que haya generaciones descendientes del pueblo de Israel, esa fiesta tenía que perdurar. Esa celebración tenía que ser recordada. Ese evento, ese milagro de la preservación de la vida del pueblo de Israel tenía que ser celebrado y tenía que ser recordado. Ahora, ¿por qué para Dios es importante recordar? En este caso, lo que el pueblo de Israel experimentó, pero recordemos que también a nosotros se nos ordena recordar. Alguien que lea 1 Corintios 11, 25 y 26, primero levanten la mano también, para que les pasen el micrófono. Eve otra vez. Pero primero te dan el micrófono. 11, 25 y 26. Ok. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Gracias. Así como el pueblo de Israel tenía que celebrar la Pascua
y tenía que recordar que hubo una muerte, pero no fue la de sus hijos, no fue la de sus primogénitos, sino fue un sustituto, un cordero, un animal, murió para traer la salvación a su casa, para traer la salvación a su hogar. De la misma manera, ese mismo recordatorio que Dios le ordena al pueblo de Israel, se nos ordena a nosotros. Un recordatorio de poder traer siempre a la memoria que a través de una muerte, en este caso del Cordero, el Hijo de Dios, el Cordero sin mancha, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, a través de la muerte de ese Cordero, ahora nosotros tenemos perdón de nuestros pecados. Y eso también se nos ordena a nosotros. Todas las veces que lo recordaremos, ¿qué? La muerte del Señor, anunciamos, ¿hasta cuándo? Hasta que Él venga. La orden para el pueblo de Israel fue por todas sus generaciones. La orden para nosotros es recordarlo hasta que el Señor venga. Ahora, ¿por qué es importante recordar? Ya lo hemos comentado en alguna ocasión, pero ¿por qué es importante recordar? Muchas veces cuando nos olvidamos de las cosas, cuando nos olvidamos de nuestros orígenes, por así decirlo, cuando nos olvidamos de las cosas que deben ser importantes para nosotros, obvio, lo echamos al olvido, pero nos apartamos muchas veces de las órdenes que Dios nos ha dado. El día jueves que veníamos a la reunión, mi hermano Eve y yo veníamos comentando de algunas personas que conocemos, que en algún momento fueron creyentes, que conocimos, con los que convivimos, incluso con los que en algún momento servimos al Señor, y que ahora están totalmente apartados. Tienen matrimonios destruidos, tienen hijos inconversos, tienen unas vidas totalmente apartadas y apagadas de ese fuego que en su momento manifestaron. ¿Por qué? Tal vez es por esto, porque dejaron de recordar el perdón de sus pecados, dejaron de recordar aquello que Dios hizo por ellos, dejaron de recordar aquello que a Dios le costó tanto, rescatarlos de la esclavitud del pecado, y ahora lo tienen como algo inmundo, como algo sin valor. Entonces el Señor le ordena al pueblo de Israel recordar frecuentemente. ¿Por qué? Lo vimos desde el pueblo de Israel y lo vemos con el ejemplo que les estoy mencionando, los ejemplos que les estoy mencionando. La falta de memoria, el no recordar las bendiciones de Dios, el no recordar las bendiciones de Dios, nos lleva al peligro de caer en apostasía. Y eso sucedió en el pueblo de Israel muchas veces. Después de que salieron del pueblo de Egipto, que anduvieron en el desierto, se olvidaron de los milagros de Dios, se olvidaron de la salvación que Dios había manifestado sobre ellos, se olvidaron de que Dios les alumbraba en la noche por medio de la columna de fuego y les protegía en el día por medio de la nube. Se olvidaron de que Dios les dio el maná, de que Dios les dio las codornices, de que Dios les hizo brotar agua de la roca, de que Dios les libró de la muerte ahí en el desierto. Se olvidaron muchas veces, apostataron y Dios trajo juicio sobre ellos. Entonces, esa es la importancia por la cual el Señor les dice al pueblo de Israel, recuérdenlo constantemente por sus generaciones. Y nos dice a nosotros también, recuérdenlo igual. Recuérdenlo. Cada día, cada que ustedes lo celebren, la muerte del Señor van a estar anunciando hasta que Él venga. Entonces, regresando, los israelitas ponen su fe en el Señor y aquí nadie fue obligado. Cada israelita tuvo que decidir creer o no creer. Nadie fue obligado. Fue una instrucción. Todas las personas de mi pueblo tienen que hacer esto. Tienen que sacrificar un animal, tienen que hacerlo, pero nadie fue obligado. Y todos ejercieron su libertad de creer, de depositar su fe en el Señor, y cada israelita decidió creer
o no creer. El Señor siempre hace lo que dice, lo vemos aquí. Esta es una muestra más. El Señor siempre hace lo que dice. El Señor no dice, bueno, pues los voy a castigar. No hace como nosotros. Te voy a castigar, te voy a quitar el teléfono, te voy a limitar el dinero que te doy, no sé, cosas que a veces les decimos los padres a los hijos y que no las llevamos a cabo, no lo hacemos. Pero el Señor sí lo hace. El Señor, todo lo que dice, todo lo que promete, e incluso todo lo que amenaza, no porque sea malo, sino porque quienes somos malos somos nosotros, pero el Señor todo lo que dice, lo cumple. Éxodo 12, 29 y 30, alguien más que me ayude a leer. No porque no me guste que lea Eve, pero es para que participemos todos. Alguien levante la mano, Éxodo 12, Lupita, 29 y 30. Lupita. Perdón, es que yo vi a Lupita. Ya. Ok. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y 30 también. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. Ok. Entonces vemos ahí el cumplimiento de la promesa de Dios. Dios lo que promete, lo cumple. El tiempo de Dios se tiene que llegar. Y los designios de Dios, sean para bien o sean para mal, como es en este caso, se tienen que llevar a cabo. El Cordero de la Pascua muerto en lugar de los primogénitos nos hace ver que en todos los hogares de los egipcios hubo muerte, hasta en la misma casa de Faraón, ya lo leía Lupita, en la misma casa de Faraón murió el príncipe, aquel que se sentaba ¿dónde? Incluso en el mismo trono del mismo Faraón, siendo rey, pues cómo no le iba a permitir a su hijo sentarse ahí, pues aún en la misma casa de Faraón, aún en el mismo palacio de Faraón hubo muerte. El heredero del trono también murió. Los hogares de los israelitas se salvaron. ¿Por qué? También en ellos hubo muerte. Pero ¿de qué tipo fue la muerte? Fue una muerte sustituta. Murió un cordero en lugar de morir el primogénito. En lugar de que la muerte tocara a la familia, hubo un sustituto. Entonces, en los hogares de Israel se salvaron porque hicieron caso a Dios y había muerto el cordero de la Pascua en lugar de los primogénitos. Una lectura más. Éxodo 12, 31 al 36. Ahora sí, aquí adelante, por favor. Aquí. Éxodo 12, 31 al 36. Él hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y les dijo: Salid de en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas como habéis dicho, e idos, y bendecidme también a mí. Es 31 al 36. Y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa y echarlos de la tierra, porque decían: todos somos muertos. Y llevó al pueblo su masa antes que se leudase, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Y Jehová dio gracias al pueblo delante de los egipcios, y les dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. Gracias. Ahí vemos que se cumple precisamente lo que dijo el Señor. Dice, después de esto no solo te van a dejar ir, sino hasta te van a echar, hasta te van a insistir, váyanse, porque aquí
ustedes son la causa de la muerte, aquí son ustedes la causa de todas las desgracias, aquí son ustedes la causa de todos los males que estamos viviendo, váyanse. Y dice que los egipcios, versículo 33, apremiaban al pueblo, o sea, los apuraban. Dense prisa, échenlos de la tierra, échenlos de la tierra. Y decía, llevaban sus sábanas incluso llenas de masa, que ni siquiera les dio tiempo que se leudara, ni siquiera les dio tiempo que se preparara esa masa para preparar su pan, sus alimentos. Y tanto fue la prisa de los egipcios que incluso se les pedían cosas, les pedían alhajas, les pedían vestidos, y los egipcios, ten, con tal de que te vayas, ten con tal de que ya no estés aquí, de que ya la muerte, la maldición se vaya. Todas esas cosas sucedieron precisamente porque Dios así lo había establecido, Dios así lo había planeado, y Dios cumplió todas y cada una de sus promesas. Faraón mandó llamar a Moisés y esa misma noche y le dijo que sacara a los israelitas de Egipto. El pueblo israelita, que era entonces un número aproximado, ¿cuánta gente creen ustedes que era el pueblo de Israel cuando salió de Egipto? ¿Recuerdan el dato que dio nuestro hermano David de cuántos entraron? ¿Cuántos? 70 aproximadamente, eran 70. Está en Éxodo 1:5. Éxodo 1:5, ahí está el dato. Entraron 70 aproximadamente. ¿Cuántos creen que salieron? El doble. Yo no había puesto tanta atención en este dato. No. Y no tengo la cita para darles el dato. Yo creo que con más tiempo sí se puede. Esa inquietud me surgió apenas hace un momento. Pero aquí dice que aproximadamente salieron 2 millones de israelitas de Egipto. 2 millones aproximadamente. Entraron 70, salieron 2 millones. Después de 400, un poquito más de 400 años, se multiplicó tanto el pueblo de Israel que ya no sé si eran más el pueblo de Israel que los egipcios, pero dice aquí el dato, lo dice el libro de estudio. Yo creo que obviamente tiene que estar respaldado por la Biblia, nada más que ya no nos da tiempo buscarlo. Pero dice que son 2 millones aproximadamente. Estaba buscando también el dato. ¿Ustedes saben más o menos cuánta gente vive, por ejemplo, en la ciudad de Puebla? El municipio de Puebla con sus juntas auxiliares. ¿Alguien tiene el dato? No. Es un aproximado de 1.700.000 en 2020. 1.700.000. Entonces imagínense otro poquito. Tal vez la ciudad de Puebla con sus juntas auxiliares y tal vez Cholula. Pues toda esa gente era aproximadamente el número de las personas que salieron de Egipto. ¿Por qué hago énfasis en el dato de cuántos entraron y cuántos salieron? Porque una vez más también se cumple la promesa de Dios, de que su descendencia, la promesa que le hizo Dios a Abraham, que su descendencia iba a ser, ¿de qué manera? Como las estrellas del cielo, que no se iban a poder contar. En ese momento tal vez todavía se podían contar. Tal vez todavía había la aritmética para contar ahí el número de las personas que salieron de Egipto. Pero se lleva a cabo también ahí mismo la promesa de Dios. Entonces vemos cómo Dios no es un Dios al que podamos decir, ¿quién sabe si pase eso? ¿Quién sabe si se cumpla eso? ¿Quién sabe si en realidad existe un infierno? ¿Quién sabe si en realidad existe el castigo para nuestros pecados? Incluso ¿quién sabe si de veras existe el cielo? ¿Quién sabe si de veras hay un lugar de eterno gozo y de eterna salvación? Pues quién sabe, yo voy a vivir como a mí me plazca. Todas las promesas de Dios se cumplen, tanto para bien como para mal. Y en este caso podemos ver todo esto que sucedió en el pueblo de Egipto,
más bien sobre el pueblo de Israel que estaba dentro de Egipto, todo se cumplió al pie de la letra, tanto para bien como para mal. Y gracias a Dios podemos ver cómo Dios ejecutó su salvación en el pueblo de Israel. Dios ejecutó su salvación a través del sacrificio de un animal, a través de la fe que cada uno de esos israelitas ejercitaron, la fe de poder obedecer a Dios, de matar un animal, de sacrificarlo y de usar su sangre para poner una señal enfrente de su casa, y que de esta manera el Señor cumplió su promesa de pasar por alto esa casa y no hubiera muerte en aquel lugar. Y lo mismo que mencionábamos hace un momento, el Señor le pide al pueblo de Israel recordar perpetuamente, recordar por siempre ese evento tan maravilloso, y nos pide a nosotros también el recordar precisamente el hecho de que ya no es por la muerte de un animal, ya no es la muerte de un animal doméstico que nosotros pudiéramos tener y que pudiéramos sacrificar. Ahora es por la muerte del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y que aquella sangre fue derramada y fue una señal para que la muerte debida, o más bien la muerte merecida por nuestros pecados, no se ejecutara sobre nosotros. La muerte, la separación de nosotros para con Dios ya no tiene lugar. ¿Por qué? Porque un cordero fue sacrificado, porque su sangre nos ha marcado y porque nosotros hemos creído, hemos ejercitado la fe en Él. Ahí está presente entonces nuevamente el sacrificio, ¿qué más? La sangre y la fe, tanto en los israelitas como también en nosotros. Así que vamos a terminar de esta manera y vamos a ponernos de pie y vamos a dar gracias a Dios por esta lección. Señor nuestro, te damos muchas gracias porque nuevamente podemos ver en tu palabra, podemos ver en tu enseñanza, Señor, lo maravilloso que es tu plan para nosotros. Te damos muchas gracias, Señor, porque así como llevaste a cabo tus promesas sobre tu pueblo Israel cuando vivía en la esclavitud, cuando estaban oprimidos, cuando estaban, Señor, con el yugo, bajo el yugo de la esclavitud en Egipto, Señor, tú manifestaste tu plan. Tú mandaste a tu siervo Moisés a predicar la salvación, a predicar la liberación, y todo aquel que creyó y todo aquel que ejercitó esa fe, Señor, fue librada mediante la señal de la sangre. Señor, gracias porque ese sacrificio, Señor, que tú ordenaste, al ser obedecido y al ser ejercitada la fe sobre tu promesa, Señor, tú también ejercitaste tu promesa, la llevaste a cabo y pasaste por alto aquellos hogares, Señor, que estaban marcados. Gracias, Señor, porque ahora no nos pides ya más sacrificios de animales, ya no nos pides más rituales de muerte física, sino que, Señor, con la muerte llevada a cabo por tu Cordero, el Cordero de Dios, en aquel lugar, en aquel momento, en aquella cruz del Calvario, Señor, esa muerte llevada a cabo una vez y para siempre, Señor. Ahora, Dios, tú has marcado con esa sangre, Señor, nuestras vidas, y ahora, Señor, la muerte ya no tiene lugar sobre nosotros. Te agradecemos porque así es tu promesa y porque la has cumplido. Te agradecemos, Señor, y queremos pedirte que nos ayudes a recordarlo siempre, a tenerlo en nuestra memoria, a tenerlo en nuestro corazón, Señor, para no apartarnos de ti, para vivir cada día adorándote. Señor, que ese recuerdo nos lleve siempre a la adoración, nos lleve siempre a poder honrarte, a poder bendecirte. Sabemos y hemos visto, Señor, no solo en tu palabra, sino incluso en testimonios de gente que nos rodea, que el alejarse, el no traer a la memoria, Señor, el costo de nuestra salvación,
trae apostasía. Señor, líbranos de ello, líbranos, Señor, de estar ociosos sin recordar, Señor, tu sacrificio y tu obra hecha en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a tenerlo siempre en nuestra mente. Te agradecemos, Señor, porque hoy nos lo recuerdas una vez más, y Dios, pedimos que lo grabes en nuestra mente y nuestro corazón. Gracias, Señor, por este tiempo, gracias por los hermanos que han estado presentes, y Señor, pedimos que sigas estando con nosotros, nos sigas dirigiendo, Señor, en nuestras demás actividades. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues gracias, hermanos, tenemos 22 minutos libres.